10 de la mañana con 6 minutos, vamos a ir a una nueva entrevista. Los gobernadores y gobernadoras reunidos en la asociación de efectivamente estas autoridades, Agorechi, valoraron las medidas propuestas por la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones sin fines de lucro y el Estado, destacando que varias coinciden con las propuestas que ha planteado la propia asociación. Nosotros queremos conocer un poco más en detalle los planteamientos que se están haciendo desde esta organización, y para ello ya estamos en línea con el gobernador de Antofagasta y presidente de Agorechi, Ricardo Díaz, a quien saludamos. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos plantear todas estas medidas de regulación, de transparencia que hemos ido dando los gobiernos regionales desde distintas instancias. Así que muy contento y muchas gracias siempre a Radio USACH, que siempre levanta los temas regionales. Sí, a ustedes también por la disposición que tienen para poder tratarlos. Gobernador, ya lo decíamos en la introducción, ustedes han planteado que hay coincidencia en muchos diagnósticos y propuestas que han realizado, incluso algunos están en proceso de implementación. Hablemos un poquito de aquello, cuáles son las medidas en las cuales ustedes ya han estado avanzando. Mira, primero, todo este tema que ha causado harta conmoción pública, que tiene que ver con traspaso de recursos hacia el tercer sector, especialmente fundaciones, Sí. requiere que haya información en línea, se requiere que haya la posibilidad de ir identificando las fundaciones, cuáles han sido las rendiciones que han hecho, cuál es el objeto que tiene, si efectivamente tiene la experiencia o no. Y lamentablemente una falencia que nosotros visualizamos es que el registro de instituciones colaboradoras del Estado no está actualizado y tampoco está en línea. Y es por eso que nosotros le dijimos a la comisión en su momento, se hace necesario identificar ese registro, se hace necesario actualizarlo, que esté en línea y que también se identifique el beneficiario final, porque ocurría también esto de que la fundación, los que presidían la fundación también estaban dentro de los directorios de las empresas que licitaban. Entonces eso, con un registro actualizado, con identificación del beneficiario final, se puede lograr, y así nosotros podríamos tener información que nos permita no caer en la trampa de algunos inescrupulosos que utilizan fundaciones para sacar beneficio propio. Oiga, gobernador, hablar un poquito de cuál es el rol que debiese asumir el gobierno central en la agenda. Usted ha relevado la necesidad de que se hagan cargo con mayor determinación de falencias que dieron origen a muchos de los cuestionamientos de los que hemos estado hablando en los últimos meses. Así es, nosotros vimos en algún momento que el gobierno central pareciera que nos estaba usando como chivo expiatorio. Cada vez que hablaban de la Seremía de Vivienda, de lo que ocurrió con Democracia Viva, ellos sacaban el tema de los gobiernos regionales. Y la verdad es que todas estas medidas de transparencia, todos estos controles, se han ido estableciendo y se ha ido mencionando a los gobiernos regionales. Nosotros estamos muy de acuerdo con que haya más transparencia, con que haya más regulación de los recursos de los gobiernos regionales, pero ojo, esto empezó en un servicio centralizado. Entonces, ¿dónde están las regulaciones a las seremías? ¿Dónde están los controles a las distintas seremías que fueron las que iniciaron todo este desaguisado? Entonces, ahí es donde nos parece que si vamos a poner medidas de transparencia, que sea efectivamente hacia todas las organizaciones del Estado y no intenten tratarnos a nosotros como chivo expiatorio de algo que se inició en el Ministerio de Vivienda. Ahí hay que hincar el diente, gobernador, a la discrecionalidad de algunos recursos que están vinculados a las secretarías regionales ministeriales. Dicho sea de paso, en las últimas horas ahí se entregó por parte de Contraloría el informe por el caso de Democracia Viva, y ahí se estableció que se incumplió por parte del ex-seremi de Vivienda de Antofagasta del principio de probidad. Ahí me da la impresión de que el tema de la discrecionalidad es algo no menor. Ese es el tema, o sea, efectivamente aquí lo que ocurrió es que el Seremi de Vivienda, utilizando el criterio de discrecionalidad, modificó la posibilidad e incluso incorporó fundaciones que no tenían la antigüedad y no tenían la expertise. Entonces, eso es lo que se debiera regular con mucha más fuerza y con mucha más eficiencia respecto de cómo funcionan las seremías, de cómo se le otorgan algunas atribuciones y cómo evitamos que los servicios centralizados efectivamente actúen en favor de los territorios. Porque también nos ocurre mucho a nosotros que algunos seremías o algunos servicios licitan principalmente con empresas que vienen desde fuera de las regiones a precios supuestamente preferentes y no se agiliza en la contratación de mano de obra o de empleo local. Entonces ahí hay varias discrecionalidades que se tienen que empezar a regular y que se tienen que establecer. No puede ser que el modo de trabajar de las seremías apunte a no beneficiar principalmente a las regiones y a las personas que viven en las regiones donde trabajan. Oiga, gobernador, dentro de lo que se ha planteado en esta comisión,
Estoy hablando particularmente en el tema municipal. Ellos dijeron que en las propuestas se plantea integrar a todas las corporaciones municipales en el sistema de gestión y control oficial de los municipios y buscar una solución homóloga para las corporaciones regionales. ¿Cómo ve también la factibilidad de avanzar en ese camino? Mira, eso también fue otra propuesta que nosotros hicimos. O sea, nosotros dijimos que las regulaciones de las corporaciones regionales debiera cumplir con los protocolos de los servicios públicos, debiera haber publicación en Internet y también publicación diaria respecto de la ganancia y el uso de los recursos públicos. Y eso nos parece que es algo que se puede hacer y atendiendo también a lo que pasaba en las corporaciones municipales. O sea, han habido muchos problemas en las corporaciones municipales respecto de la trazabilidad de los recursos públicos. Yo creo que ese es el punto que nosotros tenemos que visualizar. Cómo se traza el correcto uso de los recursos públicos. No hay que demonizar las transferencias, si lo que hay que hacer es lograr que las transferencias sean mucho más pertinentes y sean mucho más efectivas para resolver los problemas de la ciudadanía. Y yo creo que ese es el espacio que tenemos que lograr nosotros. Oiga, gobernador, ¿cómo piensa usted va a poder convivir o desarrollarse esta agenda, estas propuestas con lo que es el trabajo que se está tratando de llevar adelante en cuanto a descentralización, mayores competencias para los gobiernos regionales? Hablemos un poco de ellos, porque aquí estamos hablando de estos carriles que sería muy importante que tuvieran una interacción virtuosa. Bueno, ayer se lo planteamos, ayer estuvimos todos los gobernadores en la comisión mixta de presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados, y en esa comisión nosotros planteamos que nos parece muy importante y nos parece muy relevante que haya medidas de transparencia, que haya mayores controles, pero que también el Estado entienda que hay que atender con sentido de urgencia las necesidades de la región. O sea, cuando la DIPRES, Subdere, Contraloría demoran un mes en poder elevar un proyecto, en poder decir si es pertinente o no un proyecto, eso hace que los recursos no lleguen con la celeridad que se requiere en las regiones. Y ahí es donde tenemos que ser capaces de poner medidas de transparencia, pero también agilizar la gestión del Estado. Imagínate que cuando hay una emergencia, lo que está ocurriendo en el sur, se piden los recursos de emergencia y demoran 9 meses en poder habilitarse. ¿Qué sentido de urgencia tiene el Estado para responder a necesidades ciudadanas? Entonces, creemos en la transparencia, sí, pero no puede ser esto a costa de ir entrampando el legítimo uso de los recursos para una mayor descentralización. Los gobiernos regionales llegamos más rápido que los servicios centralizados. Los gobiernos regionales llegamos a soluciones que la ciudadanía nos pide. El 88% de lo que gasta el gobierno regional de Antofagasta está en salud, vivienda, educación y seguridad. Entonces, por eso mismo, necesitamos que si hay más medidas de transparencia, eso no significa entrampar en la solución a los problemas que la ciudadanía tiene en las regiones. Sí, porque ahí usted hablaba de cierta demonización que de una u otra forma trajo consigo estos casos para lo que son las gestiones a nivel regional. Usted decía, se ha trasladado tal vez la crítica respecto a una situación que se dio en Seremías a lo que son los gobiernos regionales. Y ahí es pertinente hablar si efectivamente en lo que es esta agenda se ve damnificado el proceso de descentralización a propósito de esta situación que ha sido ampliamente lamentada y además rechazada a propósito de lo que se dio, pero que me da la impresión también puede verse afectado el tema de la descentralización. Así es, de hecho lo que ha ocurrido ha sido una suerte de inmovilización de los recursos regionales a propósito de este desconocimiento de cómo funcionan los gobiernos regionales. Mira, mi evaluación del Contralor es que ha actuado de muy mala manera. ¿Ya? Él cree que los gobiernos regionales funcionan igual que todo el aparato del gobierno centralizado. Y no es así. O sea, gran parte de lo que hacen los gobiernos regionales es a través de transferencias. Lo que hay que explicarle al Contralor es que las transferencias no son solamente estas transferencias a fundaciones. Nosotros hacemos transferencias a servicios públicos, hacemos transferencias para proyectos de vivienda, para proyectos de construcción de escuelas, proyectos de construcción de hospitales, porque los gobiernos regionales no ejecutan. Entonces, él insiste en esa mirada centralizada. Él dice que en el fondo nosotros no hacemos licitaciones. Claro que no lo hacemos, pues si la hacen los municipios, la hacen los ministerios cuando le transferimos recursos. De hecho, sería muy bueno que el Contralor creara una unidad especial de evaluación de los gobiernos regionales y con funcionarios de los gobiernos regionales que le expliquen cómo funciona el sistema. Porque lo que ha ocurrido ahora
es que lo que único que han hecho es inmovilizar los recursos regionales. Las tomas de razón de Contraloría ahora están demorando un mes en poder ejecutar soluciones a los problemas de la región. Entonces la invitación ahí es que tenemos que entender cómo funcionan los gobiernos regionales y después empezar a evaluar eso. ¿Podemos mejorarlo? Sin duda que se puede mejorar, pero no demonicemos, porque una transferencia per se, ¿por qué tendría algo de malo que yo le transfiriera recursos a Servio para que construya habitaciones en Antofagasta cuando tenemos una deuda de 26.000 viviendas? ¿Qué tiene de malo eso? Entonces, ahí es donde se tiene que visualizar ese elemento. El Contralor tiene que regular lo que la ley establece. Y si la ley establece transferencia, bueno, tiene que regular cómo se hacen esas transferencias, pero no empezar a dar cátedra de situaciones en las cuales claramente él desconoce cómo funcionan. El Contralor constantemente hace críticas a los gobiernos regionales, pero la verdad es que todavía no tiene una unidad exclusiva de gobiernos regionales en Contraloría que especifique y actúe con las especificidades de los gobiernos regionales. Oiga, gobernador, quiero ir también a un punto central en lo que estamos conversando y que tiene que ver con, voy a usar un término, tal vez falta de sincronía en torno a lo que es la agenda de regionalización, de descentralización, y que tengo la impresión de que afecta de repente a la apreciación que tienen algunos organismos de cómo funcionan los organismos regionales. Usted ahí aludía a la percepción que tiene la Contraloría y particularmente la figura del Contralor. ¿Le da la impresión de que además en los diferentes ritmos en que van avanzando diferentes políticas en torno a las regiones también conspira para una mayor comprensión y además una mejor forma de comprensión de lo que son también las necesidades? Así es, o sea, hay mucho desconocimiento. Mira, por ejemplo, te pongo 3 ejemplos concretos. Senadis, que ve el tema de discapacidad. Senama, que ve el tratamiento con adultos mayores. Mejor Niñez, que ve el tratamiento con los niños. Esos son servicios centralizados. Pero cuando tú te fijas el presupuesto que tienen para funcionar, ellos no tienen presupuesto para los programas que se hacen en regiones. Todos los programas que hacen esas 3 instituciones son financiados por los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales son los que mantienen la ayuda social del gobierno central, porque el gobierno central lo único que financia es la dotación y los funcionarios que tienen, pero llegar a la ciudadanía con respuesta a adultos mayores, a personas en discapacidad, a los niños o de los hogares, eso lo hacen los gobiernos regionales, y eso es lo que se ha estado frenando hoy en día. Son situaciones concretas, directas, de solución de problemas sociales que se han frenado producto de un desconocimiento de cómo funcionan los gobiernos regionales. ¿Podemos decir que se improvisa de repente en la política regional? Es posible que haya improvisación respecto del desconocimiento que hay de cómo funcionan los gobiernos regionales, pero todos los gobernadores tienen un plan de trabajo. Sí. Estoy pensando más que nada en el gobierno central, gobernador. Estoy pensando más que nada Yo creo que el gobierno central tiene que comprometerse más con las regiones. Por ejemplo, ahora con la corriente del Niño, que está afectando a las caletas de todo el sector nortino, la solución que da el subsecretario de Pesca es que le vayan a pedir recursos a los gobiernos regionales. Ese modo de actuar no puede seguir estando así. Nosotros creemos que tiene que haber un compromiso real con las regiones y tienen que dejarnos trabajar. Oiga, gobernador, casi para ir cerrando esta conversación, quería llevarlo a un tema distinto, pero que de alguna manera también es importante saber cómo lo están viendo desde Agorechi. Recién estábamos hablando de la señal que se da a nivel de transporte en la región metropolitana de poder incorporar al servicio de red movilidad a lo que es Padre Hurtado, lo que tiene que ver también con un sector de Lampa. Pero a la hora de hablar de transporte nos encontramos con grandes deudas que hay en diferentes lugares de las regiones de nuestro país. Cuando tuvimos el aumento del precio del pasaje acá en la región metropolitana, surgió este incentivo que es el QR para acceder al monto máximo mensual, pero varias alcaldías, municipios en regiones levantaron la voz y dijeron, ¿y nosotros cuándo? ¿Cuándo tenemos un pago electrónico, por ejemplo? ¿Cuándo tenemos esas oportunidades? ¿Cómo están viendo también desde Agorechi las señales que se puedan dar en el ámbito de transporte, de conectividad, de incorporación a la tecnología que en muchos lugares del país no existe? Bueno, ahí hay una gran deuda con el Fondo Espejo de Transantiago. Nosotros hemos denunciado que gran parte de los recursos del Fondo Espejo no han llegado a las regiones como corresponde. Nosotros estamos dispuestos a mejorar la conectividad y el transporte en las regiones, pero tiene que haber mayor habilitación de recursos desde el nivel central para poder hacer eso. Gran parte del transporte se tiene que subsidiar y para eso necesitamos recursos. No es posible que el nivel central intente resolver los problemas centrales con recursos de los gobiernos regionales.
Y ahí hay muchas cosas al debe. Los gobiernos regionales financiamos muchas cosas en seguridad, financiamos muchas cosas en transporte, financiamos que los subsidios que se entregan en vivienda sean pertinentes para la realidad de las regiones. Entonces hay una gran deuda de este país que es demasiado centralista y a este país le molesta que hayan autoridades regionales que digan estas cosas. Por tanto, tenemos que ir avanzando hacia mayor descentralización, pero que eso venga con también una descentralización fiscal. Se hacen necesarios más recursos para las regiones. Bueno, gobernador, hartas cosas que pudimos abordar el día de hoy, particularmente también centrándonos en esta agenda que tiene que ver con el trabajo de la Comisión Asesora Ministerial, que espera y plantear estos elementos para regular la relación entre las instituciones sin fines de lucro y el Estado. Muchas gracias, como siempre, por la disposición a conversar con nosotros, gobernador. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Un abrazo. Ricardo